Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos en esta mañana. Ahí está mi hermana Ani y mi hermano Gastón. Buenos días. El Señor Jesús los guarde y los bendiga en su precioso nombre. Saludos para Camila. El Señor los guarde y los bendiga en su precioso nombre. Mis amados hermanos, ahí está Mayra Vega. Buenos días. El Señor Jesús te bendiga, Mayra. Buen día, buen día. Por favor, me cuentan cómo se está escuchando, si se escucha bien, si está bien en el audio, por favor. Carolina, hola, mi hermana Carito, el Señor Jesús te bendiga, Nina, el Señor te guarde en su precioso nombre, saludos. Hola, Paulita, Paulita Ugalde, Jesús te bendiga, Paula. Amén, 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 mi hermana Nina, Jesús te bendiga también más. Ana Solano, hola, buenos días, mi hermana Ana, ya tenemos a nuestra primera Ana, súper bien, gracias, muchas gracias, Mayra. Oiga, y si ahí está Angie, buenos días, Angie, el Señor Jesús te bendiga. Cristina, hola, buenos días, el Señor te bendiga. Amén, 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 gracias, Paulita, gracias, muchas gracias, el Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Amén, amén, mi hermana Ana, saludos para usted, para don Carlos, para su casa, esperando que hayan amanecido bien, que con la ayuda del Padre estén bien. Ahí está Jairo Guzmán, hola, buenos días, Jairito, el Señor te bendiga, saludos, buenos días, el Señor te bendiga, saludos para vos, para tu casa también. Y bueno, ahí se siguen sumando y bueno, aquí vamos entonces, agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más. Oiga, ahí está la abuelita, buenos días, el Señor Jesús te bendiga, abuelita, el Señor te guarde en su precioso nombre. Por un día más, porque bueno, un día más significa un día menos. Y entonces estamos así, agradecidos con el Padre, porque entonces nos permite compartir juntos esta vida de fe. Amén, amén, Jairo. De igual manera, Iliana Valverde, hola, buenos días, Iliana, el Señor te bendiga más. También ahí está Jocelyn Paola, hola Jocelyn, Jesús te bendiga. Amén, 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 amén. Y bueno, feliz día para todos y bueno, aquí estamos, un día más, agradecidos con el Padre. Ana Yancy, hola, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre, saludos para ti y para tu casa. Agradecidos con el Padre por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por poder compartir juntos esta vida de fe. Ahí está mi hermano en Ben también, hola, buenos días, el Señor Jesús te continúe bendiciendo, mi hermano en Ben, ahí está mi hermana Gabriela Ramírez, el Señor te bendiga más. Qué bueno, entonces pues, eso es, mi hermana María Teresa también, el Señor Jesús me la bendiga y la guarde, amén, amén, amén. Yesenia, hola, buen día, amén, amén, Yesenia, también para ti, para tu casa, el Señor Jesús los continúe bendiciendo. Ahí está Alejandra Alvarado, hola, buenos días, Alejandra, el Señor te bendiga, a ti, a las chicas. Ahí está Alejandra Estepa, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga también. Michael, hola Michael, saludos para ti, para Mónica, esperando que con la ayuda del Padre estén bien todos por allí en casa, que el Señor obre con poder y gloria en sus vidas. Está el hermano Juan Manuel, el Señor Jesús te bendiga. Hola María Trinidad, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Amén, 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 amén. Está mi hermana Adriana también, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días, Nana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, te siguen sumando y seguimos entonces aquí saludando. Y nada, vamos entonces a aprovechar bien el tiempo, vamos a orar y vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos entonces a pedir para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que en esta mañana nosotros podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz
suya, que el Padre nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra para que pues aprendamos bien por medio de ella, para que también por medio de ella podamos enseñar bien. Ahí está Eduardo Sancho. Hola, buenos días Eduardo, el Señor te guarde también, saludos, buenos días. Bien, entonces nada, sin más dilación, vamos entonces a encomendarnos al Padre. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre bueno, yo y mis hermanos te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, por poder venir y confesar que no hay Dios sino tú, el único y el verdadero Creador del cielo y de la tierra, que de ti proceden todas las cosas, y confesar también a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste al mundo, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, te damos gracias porque sabemos que justificados ahora por medio de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, a través de la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, es la única forma, es la única manera, Padre, que podemos estar delante de ti, delante de un Dios santo, a pesar, Señor, del pecado, de la maldad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque estamos claros, Señor, en que no ha sido nada de lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, que no es nuestras propias obras justas o injustas las que nos permiten o nos impiden tener esta gran comunión y decirte, Abba, Padre, Padre nuestro, sino gracias todo, Padre, al sacrificio de tu Hijo en la cruz, al morir por nuestros pecados, al derramar su sangre preciosa, Señor, para esta salvación tan grande por medio de la cual estamos en tu presencia. Te damos gracias, Padre nuestro, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias porque a ti te plació, Señor, con lazos de amor, te ha placido, Padre, con lazos de amor y de misericordia, traernos hasta este día, hasta esta hora, sostenernos con la diestra de tu justicia, Padre. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, Dios de misericordia y amor. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo y mis hermanos estamos, Señor, agradecidos contigo y también, Padre, anhelando conocerte más, entenderte más y mejor, para poderte también obedecer con excelencia, Padre. Por favor, Padre nuestro, habla, Señor, a nuestras vidas en esta mañana a través de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Padre. Que nos des vida para dar vida y por la vida hasta la vida misma. Ayúdanos, Señor, ábrenos las Escrituras, que tu reino venga con poder. Obra con tu Espíritu Santo y danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que nosotros, Señor, podamos conocer y entender bien por medio de ella, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tu voluntad, para que habiendo aprendido bien por medio de ella, también a través de ella, podamos también lo que por gracia recibimos, por gracia dar, Padre. Que tu palabra sea, Señor, la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos. Que en ella meditemos de día y de noche y que ella sea nuestra delicia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, esforzados y valientes en leer tu palabra, en conocer y en entender y obedecer las cosas que en ellas escritas están, Padre. Que seamos expertos, Señor, en tu palabra, que conozcamos bien, Señor. Por favor, capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para que podamos, a través de tu palabra, Señor, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Señor. En esta hora te pedimos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean deshechas, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, alrededor de este lugar, Padre. Por favor, Padre, porque nosotros somos conscientes, Señor, de nuestra dependencia, de nuestra necesidad. Nosotros sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. Que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Padre. Por eso, Padre bueno y misericordioso, clamamos por tu ayuda. Que obres con tu Espíritu Santo a través de esta tu palabra, Señor, y traigas la revelación de tu voluntad a nuestras vidas. Por amor a tu nombre, Padre.
porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Padre, clamamos y pedimos por esta revelación, por esta sabiduría, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, ahí está Yoxan. Hola Yoxan, el Señor Jesús te bendiga. Fred, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Hola Mónica, el Señor te guarde y te bendiga, esperando que estés bien, con la ayuda del Padre. Y bueno, entonces nada, vamos a comenzar este tiempo. Bien, entonces, a través de este tiempo, los miércoles en la mañana, hemos estado compartiendo acerca de lo que es vivir la vida de fe, dejando claro entonces que por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras, para que ninguno se gloríe, y que entonces debemos tener ese conocimiento acerca de que no hay nada que permita o que impida al hombre acercarse al Dios que lo creó por sus propias obras o por su propia justicia. No hay nada pues que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para tener esa comunión rota por causa del pecado, sino que todo está consistiendo y está dejando clara la Biblia, es gracias a su misericordia, a la misericordia de Dios que se manifiesta entonces por medio de el perdón, y ese perdón es posible por desarrollar la fe en el Hijo al que el Padre envió al mundo. ¿Qué consiste entonces esa gracia? Esa gracia es que entonces Dios permite, escúchenme bien, Dios permite, Dios conmueve el corazón del hombre y lo guía entonces al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de su alma. Eso es la obra de Dios, la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, conmueve al hombre, abre el corazón del hombre y le permite entonces escuchar el Evangelio, la buena noticia del reino de los cielos. Y esa buena noticia pues entonces es que precisamente ahora el hombre puede restaurar, en cierta forma restaurar, y es importante que entendamos, restaurar en cierta forma, ¿a qué se refiere? Restaurar esa relación perdida desde el principio por causa del pecado. Y cuando hablo acerca de restaurar, estamos entonces hablando acerca de restaurar esa relación de como creador y criatura, pero que va más allá y no es únicamente restaurar, sino establecer una nueva relación de entonces Dios como su Padre. Y esa es la buena noticia entonces, y por eso nosotros como cristianos nos referimos acerca de Él, nos referimos a Él como el Dios Padre, como el Dios Padre, o como Padre Dios. Pues porque hay mucha fe, y yo les he manifestado, hay mucha fe en poder llamar a Dios Padre, porque pues con eso entonces estamos manifestando que tenemos claro el entendimiento con respecto a que Él fue el ser que nos creó, pero que no solamente entonces nos creó, sino que también nos adoptó
como sus hijos. ¿Ven? Y eso es maravilloso, mis amados hermanos, tenerlo claro, porque entonces hay demasiada confusión producto de la ignorancia a lo que es entonces el conocimiento que la Biblia nos transmite. Normalmente todas las personas se refieren o hacen entonces alarde de alguna manera, de alguna forma, a que son hijas de Dios, a que todos somos hijos de Dios. Y eso es entonces, digamos, parcialmente verdad. Y pues parcialmente verdad, entonces una mentira, una verdad a medias es, digamos, de alguna forma una mentira completa. ¿Y a qué me refiero entonces parcialmente? Porque pues entonces están confundiendo, digamos, esa paternidad, digámoslo así, refiriéndose únicamente al hecho de que reconocen que son criaturas de Dios, ¿ve? Que son criaturas de Dios. Y eso entonces es lo que trae toda la confusión. Y hablan entonces acerca de Dios como su Padre, porque efectivamente esa palabra Padre tiene dos connotaciones principales, y una es entonces sí, Padre como el origen, pero también además Padre como el que engendra. ¿Ve? Y entonces ahí es donde hay tanta confusión, porque entonces cambian ese concepto, trocan ese concepto de Padre, como de Dios como Padre, como el ser que los creó, y lo confunden con entonces lo que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que es la buena noticia. Y es que entonces efectivamente esa buena noticia es que ahora el hombre puede adquirir por medio de la fe en Jesucristo un estatus más alto, más elevado, más elevado. Y es entonces ser a la semejanza de su Hijo, adoptado, y ser coheredero juntamente con su Hijo de esa gloria eterna. ¿Ven? Entonces, maravilloso poder tener claro toda esta verdad, todo este panorama, porque entonces, así como nuestro Maestro, nuestro Señor nos lo dice en su palabra ahí en Juan capítulo 8, vamos rápidamente, empecemos a abrir la Biblia, porque yo mismo también caigo en la tentación y empiezo a hablar, y ahorita vamos a repasar varios versículos, porque no es solamente hablar, sino a dónde está, y escrito está, y ya sabemos la autoridad de la palabra, que es superior a la palabra del hombre como tal, y que es necesario que todos podamos conocer y ver y leer y decir: yo lo leí, está escrito. Eso, David, el Señor Jesús te bendiga. Mauricio, el Señor te guarde. Oralia, el Señor también te bendiga. Guillermo Zúñiga, el Señor Jesús lo bendiga. Buenos días. Jania, hola Jania. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Doña Mariela, el Señor la bendiga. Entonces, el Señor dice en su palabra así, en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, por eso nos esforzamos en adquirir ese conocimiento correcto acerca de toda la verdad, porque entre más conocimiento acerca de toda la verdad tengamos, más libertad va a haber en nosotros, en nuestra vida de fe. ¿Y cuál es el beneficio, cuál es el propósito de que exista o de que haya más libertad? Pues entonces, entre más libertad existe, más entonces libertad hay, más ligera se hace nuestra carga, más ligero se hace nuestro caminar hacia el reino de los cielos. ¿Ven? Esa es la bondad. Les decía y les compartía, perdón, al principio, que entonces la gracia es que Dios permite al hombre y lo guía, abre su corazón
para el arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. Bíblico es Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar. Quiero que compartamos esta porción. Hechos de los Apóstoles, capítulo, permítanme aquí, permítanme, les voy a compartir, vamos a compartir esta porción. Capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Por eso es que nosotros debemos orar de manera eficaz, porque la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Ya vamos a mirar entonces en qué consiste esa oración eficaz. Capítulo 16, vamos a ver una porción que está a partir del versículo 11. Narra ese hecho de los apóstoles, el comienzo de la iglesia cristiana. Aquí el Espíritu Santo nos está manifestando entonces cómo fue o cómo es entonces que comienza esa iglesia cristiana, esa obra de Dios por medio del Espíritu Santo a través del hombre. Y dice así: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, ojo. Eso, don Alberto, un gusto saludarlo. Buenos días. Dios el Padre lo bendiga en su precioso nombre. Saludos para usted, para su casa. Entonces, ojo, mucha atención. Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ojo, esta mujer era una mujer entonces que adoraba a Dios. Claro que sí. Lo adoraba. ¿Y de qué manera entonces adoraba a Dios? Como lo hace entonces la mayoría de las personas deístas. Como el creador. Como su creador. Y esa señora, entonces esta persona, tenía esa fe. Esa fe, entonces, digámoslo así, en el que existía o que existe pues un Dios, un ser superior que la creó y que creó no la creó solamente a ella, sino que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. ¿Ve? Ella era una persona que creía y adoraba a Dios, creía en su existencia y vivía agradecida con él, con ese ser superior, porque le dio la vida, porque entonces, digamos, reconocía a esa deidad o a ese ser superior, a ese Dios, como el que la ayudaba, el que la protegía, el que la guardaba. ¿Ve? Eso es entonces, más o menos para que de alguna manera podamos tener claro y establecer entonces las diferencias entre lo que es el cristianismo y lo que es el deísmo o el monoteísmo.
¿Ve? Y esa fe entonces que esta mujer, como les digo, tiene y manifiesta, es la fe aún hoy de la mayoría de las personas, e incluso sin entender, sin realmente conocer correctamente la fe y la doctrina cristiana, de muchísimos que se confiesan o se hacen o hacen pensar o piensan, perdón, que son cristianos. Y yo recuerdo claramente entonces, efectivo, pero así literal, cómo incluso en mi propia experiencia, mi primer acercamiento, por decirlo así de alguna forma, fue de esa manera incluso. Yo era una persona, digamos, atea, totalmente atea, blasfema, y pues entonces, digamos, hablando acerca de conversión, a raíz de, pues, de una circunstancia en mi vida emocional, pues pasé de ser entonces ateo a convertirme en deísta. Eso fue a todo lo que me llevaron, en su momento me llevaron o me guiaron las personas, digamos, que fueron esos vasos, o que fue ese vaso en ese momento, ese instrumento. ¿Y esto por qué? Pues porque precisamente pues también, no producto, digamos, de su propia maldad, ni digamos, sino que efectivamente pues era una persona que no había aprendido bien y que pues efectivamente no podía enseñarme bien. Y de ahí pues entonces ya caí en manos de, digamos, de una iglesia apóstata, donde entonces no se predica el evangelio del reino de los cielos, sino que se predica el evangelio de la prosperidad. Y allá entonces efectivamente me empezaron a hablar de dinero, me empezaron a hablar de plata, y pues eso sí, que me gustaba a mí más que levantarme tarde, me gustaba más que comer con los dedos, y pues efectivamente allá fui a dar, porque eso era realmente lo que a mí me gustaba escuchar. Entonces ahí está el dilema, ahí está el problema. Pero hay que entonces diferenciar, porque esta mujer adoraba a Dios, y entonces ¿qué fue lo que Dios le permitió? Dios le abrió, dice así, y el Señor abrió el corazón de ella. Si el Señor lo abrió, quiere decir que entonces ¿cómo estaba? Cerrado. Y esa es la condición en la que está el corazón del ser humano. Cerrado, no quiere oír la verdad. No puede, perdón, no quiere, no puede oír la verdad. ¿Por qué? Porque entonces ya en el corazón está la mentira del diablo. Está una semilla que fue sembrada antes, desde el principio, que es la mentira. Pero ahora entonces dice que Dios le abrió el corazón, porque esa es la gracia. Entonces esa es la oración, como les decía, eficaz del justo. ¿Cómo oramos por las personas que no han recibido la gracia? ¿Cómo oramos por aquellos que aún todavía no han recibido esa gracia? Pues Padre, conmuévelo, abre su corazón, permítele escuchar el Evangelio y obedecerlo. Porque esta mujer no solamente entonces Dios le permitió escucharlo, sino que entonces ¿cómo funciona? Dios le permite escuchar y ella toma la decisión de obedecer. Vean entonces cómo es. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿qué nos manifiesta ese fue bautizada? Pues efectivamente que no solamente escuchó, sino que también dispuso su corazón para obedecer. Ahí es donde funciona. Así es que funciona.
Entonces, esta es la gracia. Y es a través de esa gracia que recibimos la salvación. Y no es por obras. No es por obras para que ninguno se gloríe. Aquí vemos, fue Dios, es la obra de Dios. Dios le permitió, Dios le permitió escuchar. Pero por supuesto, Dios le permitió escuchar, y el hecho de que ella haya decidido obedecer no quiere decir que sea una obra. Hola tía Roxana, el Señor Jesús la bendiga. Porque, ojo, hay que poner mucha atención con esto, con este detalle, porque por ahí andan entonces, ya usted sabe, los bautistas reformados y los neobautistas y todos estos bautistas o bautistas, digamos, predicando y enseñando esa doctrina de error acerca de la predestinación y acerca de que no existe sino la voluntad de Dios y que el hombre no tiene voluntad, que es totalmente mal, totalmente falso, que no es y no corresponde a la verdad cristiana. Hola, mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga, esperando que ya estés mejor también con todo el corazón. Porque el hecho de que entonces yo, si Dios me conmueve y me manifiesta su voluntad, decida creerlo, no puede o no es contado como una obra, por favor. A eso no está refiriéndose a las que es por gracia y no por obras. ¿Ve? Porque entonces ese es el punto de lo que estamos dejando claro. Esa mujer entonces se bautizó y entonces no fue salva porque se haya bautizado. Recibió la salvación porque Dios le permitió recibirla. Porque Dios conmovió, abrió su corazón y entonces obró con su Santo Espíritu y trajo a ella, a su corazón, a su vida. Entonces, convicción acerca de pecado, de justicia y de juicio. Convicción acerca de pecado. Porque ese es el punto, no podemos confundirnos. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, es que todo debe ser con el entendimiento, mis hermanos. Se me está bajando el volumen, lo reconozco. En todo debe haber el conocimiento y debe haber el entendimiento y debe haber la revelación. Porque allí en Juan, capítulo 16, versículo a partir del 7, cuando el Señor Jesucristo nos está hablando de el Espíritu Santo, y eso es el tema que entonces vamos a tocar, a continuar viendo, pues, porque hemos hablado acerca de la doctrina de bautizos, de la doctrina pues de bautizo, y entonces hablamos acerca del bautizo en agua y del bautizo en el Espíritu Santo. Bueno, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué debemos tener claro, con el entendimiento? Aquí, cuando en el versículo 9 nosotros vemos, de manera seguida, está de pecado, de justicia y de juicio. Y no debemos confundirnos en pensar o en entonces asumir que ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio ocurre de manera simultánea, porque lo vemos ahí seguido, sino que es entonces,
está manifestando acerca del orden. ¿Cómo entonces es el proceso? El primer paso, la primera, digamos, lo primero en lo que obra es siempre el Espíritu Santo en el creyente, es guiarlo a la fe en Jesucristo como el Señor y único suficiente Salvador de su alma. Convencer entonces al hombre de pecado. ¿Pero de qué pecado? ¿De cuál pecado? De la incredulidad. Es que eso es el problema. Ay, es que todo es problema, mejor dicho, pastor. Sí. Sí, porque es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no se puede hablar de hacer la voluntad de Dios sin conocerla. No se puede hablar acerca de hacer la voluntad de Dios sin conocerla. Y por eso es que entonces usted y yo, de alguna manera, en vez de estar aquí teniendo este tiempo y hablando y ponernos a hablar con la misma Biblia acerca de sus cosas, de mis cosas, de sus circunstancias, de mis circunstancias, de cómo entonces a través de la Biblia entonces buscamos prosperidad, bienestar, salud, fama, riquezas, fortuna, en fin, cómo buscamos la gloria de este mundo. Así como entonces, en vez de que como el que tiene, un denario y lo entierra en la tierra. Ese es ese tipo de iglesia, es ese tipo de cristianismo. Los que tienen un denario y con ese denario lo que hacen es enterrarlo en la tierra. Que lo que hacen entonces con la fe y con la gracia es entonces usarla solamente para las cosas de este mundo. ¿Y se acuerdan cómo le dice el Señor Jesucristo? Siervo malo y negligente, echarlo en las tinieblas de afuera. Entonces, bien, de pecado, de justicia y de juicio. Hola, hola, María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga. Recuerde, entonces, la primero es convencernos acerca de pecado. Pero que pecado, entonces, ahí ustedes ven y en las redes sociales hay unos pastores y unos ministros, unos, digamos, predicadores que tienen una cantidad, digamos, de like y de seguidores y que han cogido y van cogiendo fuerza. ¿Por qué? Porque entonces, a diferencia, digamos, de los otros que ya tenían fuerza o que tuvieron más fama, que solamente hablan de riqueza, de prosperidad, entonces, por el contrario, estos solamente hablan acerca de pecado y de santidad. Y entonces, wow, qué prédica, qué palabra, pastor. Porque se la pasan únicamente hablando acerca de pecado y de santidad. Pero cuando usted va a ver a lo que ellos están refiriéndose, a lo que ellos están centrándose en materia de pecado, son únicamente, están haciendo referencia únicamente a las cosas de la carne, a la ética, a la moral, al comportamiento. ¿Ve? Entonces, digamos, aunque se denominen a sí mismos cristianos y de alguna forma invoquen el nombre, hablen de Cristo, hablen de sacrificio de manera espontánea, ellos en realidad entonces son como, ¿se acuerdan? En la Biblia habla acerca de un varón que se llamaba Apolo, que era elocuente en la palabra y temeroso de Dios, pero que había sido instruido solamente en el bautizo de Juan el Bautista. Bueno, allá para que no nos acuérdense, sino leamos ahí.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, para que podamos identificar, porque hay predicación del Evangelio del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo y hay predicación del Evangelio del Reino de los Cielos sin el Espíritu Santo. Y que los que predican el Evangelio del Reino de los Cielos sin el Espíritu Santo, lo que predican y hablan y enseñan es la ley de Moisés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 25 al 26, y vamos a seguir, comencemos en el 18. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ojo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ojo, predicaba Apolos el Evangelio del Reino de los Cielos. Era varón elocuente, o sea, elocuente era que tenía don de la palabra y que hablaba entonces de manera elocuente, quiere decir que hablaba de manera entonces que se podía escuchar bien y entender bien lo que decía. Eso significa ser elocuente. La gente, personas que tienen, digamos, esa capacidad para expresarse, tienen el don de la palabra, hablan y de la manera que hablan, entonces lo que hablan, lo que dicen llama la atención y cautiva a las personas por esa, digamos, forma correcta de expresar las ideas, fluye. Y hablaba acerca del Señor, claro que sí, pero que había sido instruido solamente, que conocía solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ojo, porque eso es lo que pasa con todos estos, digámoslo así, predicadores, pastores, que entonces, digamos, entendiendo, sabiendo de que de alguna manera, pues, ya las personas se cansan y que, pues, de alguna manera ya estos tipos y estos hombres herejes que enseñan todas estas mentiras con respecto a la prosperidad y, en fin, se van cayendo por sí solos su mentira y la gente pues de alguna manera va dándose cuenta que eso no es. Entonces después de salir de ahí, después de reconocer digamos el error y el engaño tan grande en el que estaban, están ávidos, están necesitados de salir, de escapar, y pues entonces vienen y escuchan a estos Apolos que empiezan a hablarles acerca de santidad y empiezan a hablarles de no peques más y empiezan a hablarles de ética, de comportamiento, de moral. Y pues eso sí los cautiva y eso sí los enloquece. Y ahí usted ve en los comentarios la gente, gloria a Dios, esa es la palabra que necesitamos, felicitaciones pastor por la exhortación, porque entonces les cogen y les dan con el chilillo, como se dice aquí en Costa Rica, o sea, con el juete, diríamos allá en Colombia, para también
Elvi, el Señor Jesús te bendiga. Y sacan el chilillo, sacan el fuete y empiezan a darle fuete y empiezan. Y eso los enloquece. Qué buena palabra, qué buena palabra, qué buena palabra. ¡Oh! Eso era, venga, tengo que llevar a mi marido, tengo que llevar para que deje el guaro, para que deje de andar con esas juntas, para que deje de andar con esos amigos, para la santidad, porque no hay santidad, porque no hay santidad, porque escuchan reggaetón, porque se visten las mujeres de una manera y entonces usan falda y no usan falda y usan pantalón, y porque entonces van al cine y caminan como mundanos y viven como mundanos y tienen relación con las personas del mundo, mundanos, y eso los enloquece y los pone eufóricos. Gloria a Dios, aleluya, que eso era la palabra que necesitábamos escuchar. Esos son Apolo, esos es Apolo. Y el Señor quiere que seas y que disfrutes de su santidad. ¿Cómo te vas a acercar a un Dios santo? Pudiendo tener en tu cabeza toda esa mentira y ese engaño de Netflix y teniendo entonces en tu cabeza tan mal gusto. ¿Cómo puedes pensar que el Señor pueda a alguien con tan mal gusto compartir con alguien que le guste el reggaetón? ¿Cómo no lo va a fulminar y lo va a echar de su presencia? Sí, ellos piensan así como, digamos, de alguna manera como yo en cierta forma con respecto a ese tema en particular. Y el computador, bota el computador. Y bueno, y si no estás con tus hijos y no compartes con tus hijos, y cuando estás sentado a la mesa con tus hijos, tienes tú también tu teléfono, pero estás escuchando mi predicación, entonces de nada sirve porque vas a ser un papá ausente y bla, bla, bla. Y vaya, mire, agarran tantos miembros como los otros y cogen tanta fuerza como los otros. ¿Ve? Ellos están convenciendo de pecado, de que escuchar reggaetón no le gusta a Dios, que esos temas son satánicos, que esa música es satánica, es del diablo, es mundana, que están convenciendo de pecado, las minifaldas, el usar escotes, y eso todo lo que estoy haciendo referencia y de alguna manera estoy diciendo con sarcasmo, está bien y es correcto y es agradable a Dios. Claro que sí. Y entonces, por el contrario, les estoy diciendo, escuche reggaetón, ande con minifalda. No. No, mis hermanos. Solamente que cuando es entonces la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo, el discurso cambia. Porque entonces ahora no es por la carne, no es que la carne haga por la carne, sino que el Espíritu haga por la carne. De que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, como dice en Romanos. Porque mire, entonces esa predicación, les dije que seguíamos y ahorita vamos a esa otra. Priscila y Aquila y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vamos a mirar en qué consiste. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Tenía conocimiento de las Escrituras, manejaba así las Escrituras, sí. Y decía que Jesucristo era, y que Jesús era el Cristo, sí. Pero ¿en qué consistía? Que había que explicarle más exactamente el camino de Dios. Veamos los resultados. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ojo, vino Pablo a Éfeso. ¿Y qué tiene que ver Éfeso? Éfeso era la ciudad donde vivía y donde predicaba Apolos, del que estamos hablando. Y halló a ciertos discípulos, o sea, halló a ciertos cristianos, personas que manifestaban la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahí están todos esos que ustedes les digo. Todos. Juan Manuel Vázquez, yo no sé quién, otros ahí que se me olvida el nombre. No hablan acerca del Espíritu Santo, pero digamos lo niegan, no tampoco, porque son trinitarios, pero son cesacionistas. Entonces ellos no están llenos del Espíritu Santo como Apolos, no han recibido el Espíritu Santo. Y entonces, digámoslo, hoy son cristianos como Juan el Bautista. Eso es, así como Apolo, ve. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí está. El bautismo de Juan. Y entonces les explica. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ok? Porque estamos aprendiendo acerca del bautismo, ¿recuerdan? De la obediencia acerca del bautismo. Y ahí es donde está la confusión. Juan bautizó, y ese es el bautismo de Juan, el bautismo entonces para arrepentimiento. Y por eso antes que Jesucristo, el Hijo de Dios, muriera, resucitara, a nadie mandó a que bautizaran en su nombre. Porque el bautismo antes de la cruz, que es el bautismo de Juan, es el bautismo solamente para arrepentimiento. ¿Qué consiste arrepentimiento? Confesar, reconocer mi condición de pecado. Decir públicamente, con voz audible, sí, yo reconozco, yo confieso que yo he pecado y he hecho lo malo y lo desagradable y que no he vivido conforme a la voluntad del Dios que me creó. ¿Así? Y entonces, ¿cuál es el bautismo que nosotros, que los cristianos predicamos, que los cristianos enseñamos? ¿Cuál es el bautizo que nosotros nos predicamos, digamos, de hoy? Es el bautizo producto de haber recibido por medio de Jesucristo el perdón de los pecados. ¿Ve? No es lo mismo. Y de haber recibido por esa gracia el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él. Esto es en Jesús, el Cristo, es el comienzo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, por haber manifestado que creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el único suficiente Señor de sus almas. Por haber recibido esa gracia, se bautizaron en obediencia en su nombre, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén.
esta parte es la que no tienen todos esos hombres. ¿Ve? Hay que, digamos, si fueran nobles, poder y que Dios use un elocuente mediador y les enseñe, pero el problema es que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y en la base de su doctrina, entonces no tienen el fundamento como, digamos, prioridad el Espíritu Santo, sino que tienen cobertura de hombres, porque ellos son calvinistas, porque ellos entonces son reformados, son luteranos, en fin. Y por eso, porque no han recibido, pues tampoco puede enseñar como Apolo. Lo que había recibido y lo que tenía era eso, y eso era lo que daba. Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no entienden que la Biblia está dejando clara todo el tiempo, la Biblia está dejando claro que no es con espadas, no es con ejércitos, más es con mi Santo Espíritu. Que la obra de Dios se lleva a cabo por medio de los hombres, de esta figura de carne, pero que es gracias al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces es importante, mis amados hermanos, porque ahí están los otros, los pentecostales, los que ridiculizan la obra del Espíritu Santo. Esos que se tiran al suelo y empiezan a tirar babas que son manifestaciones no del Espíritu Santo, sino demoníacas. Y empiezan todos esos entonces que hablan de manera, digamos, en lenguas que no son por el Espíritu Santo, sino también de demonios. Porque las lenguas no solamente hablan por el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes tengan entendimiento, los santeros, los hindúes, todos ellos también hablan en lenguas, en otras religiones paganas y de idólatras, porque el diablo todo lo imita. Todo lo imita. Ay, pero ¿cómo va a decir usted que esos pentecostales, esa iglesia, y que empiezan así, y no es el Espíritu? No. Los santeros hablan en lenguas, los budistas hablan en lenguas, los demonios también, por los demonios, hablan en otras lenguas. Hablan en otras lenguas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ve? Pero que no hablan por el Espíritu Santo divino de Dios en otras lenguas, cuando no, entonces permanecen en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y lo que enseñan es solamente que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Espere que me bajó el volumen. Donde entonces todo consiste gracias a la obra que Él hizo, el Hijo hizo en la cruz, y que el propósito final del Padre era que participáramos entonces de esa santidad suya por medio del Espíritu Santo. Y por eso cuando el Espíritu Santo obra, Él convence al mundo de pecado, pero acuérdese, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo, antes de redarguir, para que entonces, digamos, no escuche reggaetón, lo va a redarguir a que todo el tiempo esté entonces pudiendo arrodillado presentarse delante de Dios y entender que no ha habido nada que haya usted hecho o dejado de hacer, que no ha habido nada que tenga que ver o se relacione con sus propias obras, con su propia justicia, sino que todo el tiempo es gracias
a que el Hijo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Pastor, pero entonces el Espíritu Santo no me va a convencer que deje de escuchar reggaetón. La palabra de Dios relaciona y está relacionada con el agua. Y el agua funciona o sirve para limpiar, por supuesto. Hola Sandrita Rivera, claro, el Señor Jesús te bendiga. Y cuando usted comienza por el Espíritu Santo y a vivir por la fe en Jesucristo y a obra en usted, cuando usted empieza a vivir por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y obra en usted el Espíritu Santo y usted lee la Biblia, el Señor le quita los malos gustos. Le arregla el gusto. Le arregla el gusto. Y sin que ya sea el pastor el que le esté diciendo, oiga, no escuche reggaetón, ¿cómo va a ser posible que usted va a ser una persona de tan mal gusto? Entonces el Espíritu Santo mismo, a través de su palabra, y lo va limpiando, y le va diciendo, oiga, ¿cómo puede usted decir que eso es música? ¿Cómo puede considerar usted eso música? A usted no le da miedo, no le da susto que estando escuchando reggaetón, a usted un reggaetonero de eso le diga, ya tú sabes, y usted no sepa. Ese es un meme tonto, perdón, me descaché. Ya tú sabes, y usted no sepa. Imagínese qué miedo, qué susto. Claro. Y que el Espíritu Santo entonces va a tratar con su vida y le va a decir, no puede usted entonces entender, entienda, no se puede vestir de esa forma, no puede comportarse así, no puede hacer así. Porque así ya para terminar, como dice entonces, ¿cuál es el propósito en Romanos 8? Para que lo entendamos. Capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ojo, cuando habla acerca de la carne, está hablando de esto, de la ley de Moisés, que está basada, centrada en la ética, en la moral, en el comportamiento, ¿se acuerda? Cómo tienen que vestir, cómo tienen que comer, qué tienen que hacer, qué tienen que... todo. Pero que si vive por eso va a morir, y eso es lo que pasa con esas personas, que lo que enseñan entonces es primero la gracia y después los desgracian nuevamente, porque otra vez ya el hombre se arrodilla y dice, Señor, aquí estoy de rodillas delante de ti, ya no escucho reggaetón, ya no uso minifalda, ya no tomo cerveza, ya no soy tan chismoso, para darte las gracias, porque no soy como ese publicano pecador. Y hay otra vez, si vivís por la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es, necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente obra en el que ama al Hijo, en el que vive agradecido, y en su corazón solamente hay gratitud porque entiende que Él tomó su lugar en la cruz, que solamente es a través de esa sangre que Él derramó, que por Él fueron hechas todas las cosas, que Él es la niña de los ojos, que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, que apartados de Él y sin Él nada somos. Ahí es donde obra el Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, entonces que el Padre los bendiga. Nos pasamos un poquito. Acuérdense, necesitamos recibir el bautizo en agua y en el Espíritu Santo. Yo los animo en el nombre de Jesús. Si aún ustedes, alguno de los que está escuchando, se congrega con nosotros y no ha recibido el Espíritu Santo, no ha manifestado hablar en lenguas, por favor, búsqueme de manera personal, me llama, yo oro y pongo manos y
que reciba el Espíritu Santo. Oramos y que reciba el Espíritu Santo. Para que entonces así completamente su fe pueda vivirla por el Espíritu Santo, por el Espíritu haga morir las obras de la carne. Amén. Bien, entonces esta noche a partir de las 7:30 con la ayuda del Padre, entonces va a estar el hermano Juan Manuel compartiéndolo de palabra y bueno, entonces yo los animo para que continuemos viviendo con toda potencia esta vida de fe, sabiendo pues de que el Señor esperamos la recompensa, del Señor esperamos el galardón. Vamos a orar juntos, Padre nuestro, para despedir este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Un saludo para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Que tengan un feliz día. Chao, chao.